a resistir, a demostrar fortaleza, a no depender de nadie. Pero nadie nos enseñó que hay fuerza también en rendirse no al miedo, no al dolor, sino a algo más alto, a alguien más grande. Y si en vez de seguir peleando con nuestras propias fuerzas, confiáramos en Dios. Pero no esa confianza de discurso bonito, de frases impresas en una taza, no. Hablo de una confianza real, viva, incómoda y desafiante. Una confianza que se construye en medio de la tormenta, que se decide cuando no hay evidencias, que se practica cuando lo fácil sería rendirse. Tal vez por eso estás escuchando esto hoy, no por casualidad, no por coincidencia, sino porque llegó el momento de cambiar la forma en que enfrentas tu dolor, porque ya no puedes seguir cargando solo, porque hay una salida que no nace de tu lógica, sino de tu fe. Y sé que eso suena difícil cuando el corazón está roto, lo sé, pero también sé que es justamente ahí, en el quiebre, donde puede nacer una fe más profunda, donde el alma, al tocar fondo, puede descubrir un Dios que no abandona, un Dios que guía, que sostiene, que transforma. Y si hoy pudieras permitirte simplemente parar, dejar de pelear por un instante y en ese silencio soltar, ¿qué pasaría? ¿Qué cambiaría si hoy eliges confiar, no porque entiendes todo, sino porque sabes que no puedes más con el peso que llevas? Porque tal vez justo ahí cuando confías comienzas a sanar. Confiar en Dios no es una idea bonita para escribir en un cuaderno, ni una frase que repetimos para sentirnos mejor un rato. Es un acto revolucionario, un salto al vacío con la certeza de que no caerás al abismo, porque hay manos invisibles que te sostienen. Es levantarte cada mañana y aceptar que no tienes todas las respuestas, que tu lógica no alcanza, que tu fuerza se agota, pero aún así decides creer que hay un plan mayor, aunque tus ojos no lo comprendan. Confiar no es debilidad, es valentía. Es mirar de frente a la tormenta y decirle, sé que no tengo el poder de detenerte, pero confío en que alguien más grande que yo tiene el control. Es como estar en un barco sacudido por olas gigantes, con el corazón latiendo fuerte y el miedo queriendo gobernar tu mente. Y aún así recordar, no soy yo quien dirige este timón, tengo al mejor capitán de la historia. No necesito entender cada corriente, no necesito calcular cada ola, solo necesito confiar en que quien está al mando sabe hacia dónde llevarme. La vida nos lanza tormentas, no para destruirnos, sino para revelarnos quién está realmente con nosotros. ¿Recuerdas a Moisés frente al Mar Rojo? Todo parecía acabado. El enemigo detrás, un mar imposible adelante. La lógica decía, no hay salida. El miedo gritaba, es el final. Pero cuando el hombre se rinde y confía, Dios abre caminos donde antes no existían. Eso es confiar. No ver salida, pero creer que la salida existe. No tener fuerza, pero creer que la fuerza vendrá. No entender, pero elegir creer. Y en esa elección, aunque tiemble tu cuerpo, tu espíritu se fortalece. Porque la confianza en Dios no es pasiva. No es quedarte sentado esperando que las cosas caigan del cielo. Es activa, es dinámica, es viva. Es orar con sinceridad, abrir tu corazón como quien abre una herida al médico que puede sanarla. Es hablar con Él no como quien entrega un formulario, sino como quien abre el alma diciendo, aquí estoy, roto, confundido, con miedo, pero confío en que tú me escuchas. Es estudiar sus palabras, sumergirte en escrituras que han sostenido generaciones, que han guiado a miles en momentos más oscuros que los tuyos y encontrar ahí alimento para tu fe. Es caminar con otros que creen, porque la fe aislada se marchita, pero la fe compartida se enciende como fuego en comunidad. Y es agradecer, incluso cuando no entiendes, agradecer lo pequeño, lo cotidiano, lo que parece insignificante. Porque la gratitud no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tus ojos. Y al cambiar tus ojos, cambia tu vida. Así se construye la confianza, paso a paso, acto tras acto, decisión tras decisión. No es un golpe de suerte, es un estilo de vida. Es aprender a decir, aunque no entienda, confío. Aunque me duela, confío. Aunque no vea, confío.
Y poco a poco, lo que parecía imposible empieza a transformarse. Pero confiar no es un camino sencillo, es una batalla constante contra nuestra necesidad de controlar, contra esa voz interna que insiste en tener todas las respuestas, contra el miedo que nos paraliza y las dudas que nos ahogan. Y sin embargo, es en esa lucha donde más crecemos, porque la confianza verdadera no se forja en los días soleados, sino en medio de las tormentas que parecen interminables. Confiar es atreverse a soltar cuando todo dentro de ti grita que no deberías hacerlo. Es elegir caminar cuando el suelo aún parece tambalear, es decir, sí a lo divino, aun cuando tu lógica dice no. Es en esos momentos, cuando el corazón tiembla y la mente duda, que tienes la oportunidad de entregar el timón de tu vida y descubrir que hay un poder más grande que tus fuerzas humanas. Piensa en tus noches más oscuras, en esos días donde la angustia era tan fuerte que apenas podías respirar. ¿Qué hubiera pasado si en vez de luchar solo, hubieras confiado? ¿Cuántas lágrimas habrían sido transformadas en paz? ¿Cuántos silencios desesperados se habrían llenado de respuestas? A veces creemos que nuestras dudas nos separan de Dios, pero en realidad son las dudas las que nos empujan a buscarlo más profundamente. La fe no es ausencia de preguntas. La fe es el coraje de avanzar aún con preguntas sin responder. La fe no es negar que el miedo existe, es caminar con miedo en el corazón, pero con confianza en los pies. Mira la historia de Pedro. Mientras confió, pudo hacer lo imposible, caminar sobre las aguas. No había lógica, no había explicación científica, solo fe. Pero en el momento en que dudó, cuando se dejó atrapar por el viento y las olas, empezó a hundirse. Y aún ahí, cuando el agua lo tragaba, una mano lo levantó. Esa mano no lo dejó caer, no lo abandonó. Así es con nosotros. Podemos hundirnos en nuestras dudas, podemos caer en nuestras debilidades, pero nunca seremos abandonados. Siempre hay una mano extendida, esperando que confiemos lo suficiente como para aferrarnos a ella. Por eso, aprender a confiar no significa eliminar todas las dudas, significa enfrentarlas con valentía. Es aceptar que están ahí, pero no darles la última palabra. Es llevarlas en oración, desnudas, sin máscaras, tal como son. Es hablar con Dios no desde la perfección, sino desde la vulnerabilidad. Es abrir la Biblia no solo para leer historias antiguas, sino para encontrar en esas páginas promesas que hoy siguen vivas. Es apoyarse en otros que comparten la fe, porque a veces cuando la nuestra flaquea, necesitamos que alguien nos recuerde que no estamos solos. Y confiar es también recordar constantemente lo que ya hemos visto, los milagros pequeños y grandes que ya nos sostuvieron, porque si lo hizo antes, lo hará otra vez. Y cada paso de fe, aunque parezca pequeño, se convierte en un testimonio de que confiar vale la pena. Quizás hoy tu paso de fe sea tan solo respirar profundo y decir con voz temblorosa, confío. Quizás no tengas fuerza para más, pero ese susurro puede ser suficiente para que el cielo se mueva a tu favor. Las dudas no son el enemigo, son parte del proceso. El miedo no es señal de debilidad, es una puerta hacia la fortaleza. Porque aquel que nunca dudó, nunca profundizó. Y aquel que nunca sintió miedo, nunca se arriesgó a crecer. Las dudas nos ponen frente al espejo de lo que creemos y lo que realmente vivimos. Nos obligan a confrontar nuestra fe y a decidir si permaneceremos en la superficie o si nos atreveremos a ir más hondo. La confianza verdadera no elimina la incertidumbre, la transforma en combustible para avanzar. Es como aprender a caminar sobre un suelo inestable, sabiendo que no se trata de la firmeza del terreno, sino de quién sostiene tus pasos. Aceptar tus dudas no significa rendirte, significa reconocer que tu fe es un viaje en construcción. No tienes que tenerlo todo claro para dar un paso. No necesitas entender cada misterio para creer. La fe madura no se mide por la ausencia de preguntas, sino por la valentía de avanzar en medio de ellas. Dios no espera de ti una fe perfecta, espera un corazón sincero. Un corazón que, aún temblando, se atreve a decir, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Esa oración imperfecta, honesta y vulnerable tiene más poder que 1000 discursos vacíos. Por eso, no ocultes tus dudas, háblalas. No las encierres en la oscuridad, porque en la oscuridad se multiplican. Sácalas a la luz, preséntalas en oración.
Dile lo que no entiendes. Confiesa lo que te cuesta creer. No necesitas impresionar a Dios con una fe gigante. Necesitas acercarte con la fe que tienes hoy, aunque sea pequeña, aunque esté quebrada, porque incluso una semilla de fe, cuando se siembra en las manos correctas, puede mover montañas. Y cuando las dudas te abrumen, recuerda también que no caminas solo. Habla con otros, comparte tus luchas con personas de fe, deja que te acompañen, que te escuchen, que te recuerden las promesas cuando tu memoria se nuble. No fuiste diseñado para cargar tu batalla en soledad. La comunidad no es un accesorio, es un regalo. En ella encontramos fuerza cuando la nuestra se agota. En ella descubrimos que las preguntas que cargamos no son solo nuestras, que otros también han pasado por el mismo fuego y han encontrado respuestas, paz y propósito. Y sobre todo, guarda en tu corazón las promesas que te sostienen en medio de la tormenta. Grábalas como anclas en tu alma. Cuando el miedo grite que no podrás, escucha la voz de Isaías que susurra: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Cuando la soledad te abrace, recuerda que hay un refugio, un Padre que nunca abandona. Cuando la desesperación te robe el aliento, vuelve a esas palabras que han atravesado siglos y siguen encendiendo esperanza. Así se enfrenta la duda, no huyendo de ella, sino caminando a través de ella con la mirada fija en la promesa. Y aunque tropieces, aunque caigas, aunque sientas que no puedes más, habrá siempre una mano extendida para levantarte. Esa es la esencia de confiar. No que nunca falles, sino que nunca serás abandonado. Confiar en Dios no es un acto vacío. Es abrir la puerta para que su poder se manifieste en lo cotidiano, en lo imposible, en lo que parecía perdido. Cuando decides confiar, aunque tiemble tu corazón, algo empieza a cambiar dentro de ti y alrededor de ti. Porque la confianza atrae la presencia de lo eterno, y donde Él está, nada permanece igual. Mira la historia de David frente a Goliat. Un muchacho sin armadura, sin experiencia en la guerra, con una simple honda en la mano. Todos lo miraban como un insensato, como alguien destinado a la derrota. Pero David no peleaba desde su fuerza, peleaba desde su confianza. No confió en sus armas, confió en el Dios que lo había sostenido antes, el mismo que lo había librado del león y del oso. Y esa confianza lo convirtió en gigante, aún siendo pequeño. Con una piedra derribó lo que parecía invencible. Porque el poder de Dios se manifiesta donde hay un corazón que confía. Así es en tu vida. Tal vez tus gigantes no llevan armaduras, pero tienen nombres: ansiedad, soledad, deudas, enfermedad, heridas del pasado, miedos que no te dejan avanzar. Y cada día se levantan para desafiarte, para gritar que no podrás, que caerás, que no eres suficiente. Pero cuando confías, esos gigantes pierden poder. No porque tú seas más fuerte, sino porque no peleas solo. Y cuando Él pelea contigo, ninguna batalla está perdida. Confiar abre la puerta para que lo extraordinario se manifieste en lo ordinario. Quizás ya lo has experimentado sin notarlo. Esa vez que parecía que no había salida y de repente apareció una solución inesperada. Ese encuentro con alguien que llegó en el momento exacto para darte la palabra que necesitabas. Ese instante de paz en medio de una tormenta personal donde todo debería haberte derrumbado, pero inexplicablemente te mantuviste en pie. Esos son pequeños milagros, huellas visibles de un Dios invisible que actúa cuando confías. Y no solo en lo externo, también en lo interno. Porque confiar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre te transforma a ti, te vuelve más paciente en medio de la espera, más fuerte en medio de la lucha, más seguro en medio de la incertidumbre, te cambia de dentro hacia afuera. El miedo comienza a perder dominio, la ansiedad se reduce, la desesperación cede lugar a la esperanza. Poco a poco lo que eras ya no eres, porque la confianza va moldeando tu carácter, va afinando tu visión, va fortaleciendo tu espíritu. También se manifiesta en la restauración de lo que parecía roto, relaciones quebradas que encuentran reconciliación, familias heridas que hallan perdón, corazones endurecidos que vuelven a sentir. Confiar abre espacio para que la gracia sane lo que creías imposible de sanar y abre caminos de propósito,
porque cuando dejas de aferrarte al control te vuelves capaz de escuchar la voz que te guía hacia lo que fuiste creado para vivir. Esa voz que dice, este es el camino, anda por él. Y entonces entiendes que nada fue en vano, que incluso el dolor tenía una razón, que cada lágrima estaba construyendo algo en ti. Confiar en Dios no significa que no tendrás problemas. Significa que nunca los enfrentarás solo. Significa que aún en las noches más largas habrá luz. Significa que aún en la caída habrá brazos que te sostengan. Significa que cada gigante que se levante será una oportunidad para ver una victoria mayor. Confiar no es un evento único. Es un hábito que se cultiva cada día, como quien riega una planta que necesita cuidado constante para crecer. No basta con decirlo una vez, hay que vivirlo en lo cotidiano, en lo invisible, en los pequeños gestos que forman la vida. Y quizá ahí está uno de los mayores retos, mantener la confianza cuando la rutina nos arrastra, cuando los problemas parecen repetirse, cuando los días parecen idénticos y las respuestas no llegan. Es fácil confiar en los momentos de inspiración, cuando el corazón late fuerte y la fe parece gigante. Lo difícil es confiar el martes común, el día gris, la noche silenciosa en la que sientes que nadie te escucha. Pero es precisamente ahí donde se construye la confianza auténtica. Cultivar esa confianza diaria es un acto intencional. Es levantarte cada mañana y elegir comenzar con oración, no como un ritual vacío, sino como un encuentro real. No tienes que usar palabras complicadas, no necesitas discursos largos. Basta con abrir tu corazón y hablar con honestidad. Agradecer por lo que tienes, pedir dirección, entregar tus temores, reconocer tu necesidad. Esa conversación íntima se convierte en ancla en medio de las tormentas. Es en ese espacio donde tu alma encuentra oxígeno. También es llenarte cada día de las palabras correctas. La Biblia no es un libro antiguo para leer por obligación. Es un manantial que sigue fluyendo hoy. En ella encuentras promesas que no caducan, historias que reflejan tus propias luchas, consejos que sostienen tu caminar. No se trata de leer mucho, sino de dejar que cada palabra cale profundo, que cada versículo se convierta en alimento para tu fe. Una sola frase, repetida en tu mente y en tu corazón, puede sostenerte más que 1000 pensamientos de miedo. Otra forma de mantener viva la confianza es registrar lo que experimentas. Escribir tus oraciones, tus preguntas, tus pequeñas victorias, los momentos donde viste una respuesta o una señal. Ese diario espiritual se convierte en memoria viva de la fidelidad de Dios. Porque la mente olvida rápido, pero cuando lees lo que escribiste en el pasado, recuerdas que no caminaste solo, que siempre hubo huellas divinas en tu historia, y eso te da fuerza para seguir. La gratitud también es clave. No esperes tener todo resuelto para agradecer. Empieza ahora, con lo que tienes, incluso en lo que parece pequeño. Agradecer transforma tu enfoque, porque cuando agradeces, tus ojos dejan de mirar lo que falta y empiezan a reconocer lo que ya está. Y ese cambio de perspectiva abre espacio para la paz. Participar de una comunidad de fe también alimenta tu confianza. No fuiste creado para caminar solo. Compartir tus luchas, escuchar las experiencias de otros, orar juntos, cantar juntos, llorar juntos, todo eso fortalece el espíritu, porque la fe se multiplica cuando se comparte. Y servir a otros es otra expresión poderosa de confianza. Cuando ayudas, cuando das, cuando extiendes tus manos, demuestras que crees en un Dios que seguirá proveyendo lo que necesites. Finalmente, aprende a detenerte en silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio se convierte en santuario. En ese espacio calmo puedes escuchar lo que tu alma necesita y lo que Dios quiere susurrar. Porque no siempre la voz divina se manifiesta en lo estruendoso, muchas veces se revela en lo sutil. La confianza no se mantiene por inercia, se cultiva con intención. Día tras día, acto tras acto, recordando que cada pequeña decisión de confiar es un ladrillo en la construcción de una fe inquebrantable. Y para sostener esa confianza, necesitamos volver una y otra vez a las promesas que nos han sido dadas, porque son más que palabras, son anclas que mantienen el alma firme en medio de las tormentas.
Cuando todo alrededor parece desmoronarse, esas promesas se convierten en roca. Cuando la mente se llena de voces de miedo, esas promesas hablan más fuerte. Son recordatorios de que no caminamos solos, de que la historia ya está en manos seguras, de que hay un futuro preparado, aunque ahora no podamos verlo con claridad. Cada promesa es como una luz encendida en medio de la noche. Proverbios nos susurra: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Ese es un recordatorio de que no necesitas cargar el mapa entero, solo caminar paso a paso confiando en quien ya conoce el destino. Jeremías anuncia: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esa palabra llega como bálsamo a los corazones cansados, porque asegura que nada de lo que vivimos es en vano, que incluso las pérdidas forman parte de un plan más grande que aún no comprendemos. Filipenses nos llama a entregar nuestras preocupaciones en oración y promete una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no siempre cambia lo externo, pero siempre cambia lo interno. Esa paz no elimina la tormenta, pero calma el corazón dentro de ella. Isaías nos recuerda que los que confían en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Esa es la promesa de resistencia en medio del cansancio, de renovación en medio del desgaste. El salmista declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, no solo un espectador distante, sino un refugio presente, inmediato, constante. Y en Romanos escuchamos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, aun aquellas que no entendemos, aun las que nos hieren, aun las que parecen injustas. Nada escapa de sus manos. Cada una de estas promesas es una invitación a descansar, a respirar profundo, a soltar el control. Son como recordatorios puestos en medio del camino para que no olvidemos quién lleva el timón de la historia. Y cuando la mente dude, cuando el corazón se agote, podemos volver a ellas como quien bebe agua fresca en medio del desierto. Estas palabras no son teoría, son vida, no son filosofía, son testimonio. Han sostenido generaciones, han atravesado guerras, persecuciones, pérdidas y silencios, y siguen firmes. Son como raíces profundas que nos conectan a lo eterno. Y cuando eliges abrazarlas, tu alma se enciende de nuevo. Porque no se trata de repetirlas como mantras vacíos, sino de habitarlas, de creerlas, de hacerlas tuyas. De caminar con ellas escritas en el corazón, para que cuando lleguen los días grises tengas algo que recordar, algo que sostener, algo que declarar en voz alta, aun cuando todo lo demás parezca derrumbarse. Confiar en Dios no es vivir en una ilusión de que nunca habrá dolor, es aprender a caminar con esperanza incluso en medio de él. No significa que el camino será fácil, significa que no lo recorrerás solo. No significa ausencia de lágrimas, significa que cada lágrima tendrá un propósito. No significa que no habrá noches oscuras, significa que incluso en ellas habrá una luz que no se apaga. Porque confiar en Dios no es escapar de la realidad, es verla con otros ojos, es mirarla desde la perspectiva de quien sabe que todo tiene sentido en sus manos. Es en esa confianza donde descubres que no tienes que cargar el peso de la vida sobre tus hombros. ¿Cuántas veces has sentido que llevabas demasiado, que estabas al límite, que ya no podías más? Esa es la invitación a soltar, a dejar que Dios sea el capitán de tu barco. Tú no necesitas controlar cada ola, no necesitas calcular cada tormenta. El mar no obedece a tu voz, pero sí a la suya. Y cuando confías, aprendes a descansar, aun cuando las olas siguen golpeando, porque tu paz no depende de la ausencia de tormentas, depende de la presencia de aquel que está contigo en la barca. La confianza también te lleva a transformar tu relación con el tiempo. A veces vivimos ansiosos, queriendo respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados instantáneos. Pero confiar es aprender a esperar sin desesperar, a entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y que cada demora esconde una enseñanza, una preparación, un cuidado que no vemos al principio. Esperar confiando es uno de los mayores desafíos, pero también una de las mayores pruebas de fe. Porque la espera no es un vacío,
Es un espacio donde se fortalece tu carácter, donde aprendes paciencia, donde se forja tu resistencia. Y es en esa confianza diaria donde comienzas a ver milagros no solo en lo externo, sino en lo interno. Descubres que ya no reaccionas igual, que lo que antes te derrumbaba ahora no tiene el mismo poder, que lo que antes te paralizaba ahora apenas te sacude. Descubres que tienes fuerzas que no sabías que tenías, que tu corazón late con más esperanza, que tus pasos se vuelven más firmes. Ese es el fruto de confiar, la transformación personal, el cambio profundo, la renovación del alma. Confiar también significa abrir los ojos a lo pequeño, porque no todo milagro es un espectáculo grandioso. Muchos milagros se disfrazan de cotidianos. Una palabra oportuna, una puerta que se abre, un abrazo que sana, una oportunidad inesperada, un instante de calma en medio del caos. Si te permites verlos, descubrirás que Dios ha estado actuando todo este tiempo. La confianza abre los ojos para reconocer que no hay coincidencias, que todo está tejido con intención, que cada detalle tiene una razón. Y así, paso a paso, día tras día, la confianza se convierte en estilo de vida. Ya no es algo que haces de vez en cuando, es la manera en que eliges vivir. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no caminas solo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que no las necesitas cuando confías en quien las tiene. Confiar en Dios es también recordar una y otra vez que tu historia no está a la deriva, que no eres un accidente, que tu vida tiene dirección aunque ahora no lo veas con claridad. Es recordar que cada herida, cada caída, cada silencio forma parte de un proceso más grande que el que tu mente puede comprender. Y en ese recordar, tu corazón encuentra descanso. Porque cuando confías, dejas de obsesionarte con lo que no entiendes y comienzas a descansar en lo que sabes, que no estás solo, que hay promesas vivas, que tu futuro está asegurado en manos seguras. Pero confiar no se trata de un instante de emoción, se trata de un compromiso con tu alma, un compromiso de hablar con Dios todos los días, aun cuando no sientas nada, aun cuando parezca que no responde. Un compromiso de sumergirte en su palabra no para acumular información, sino para recibir transformación. Un compromiso de practicar la gratitud incluso en medio de la escasez, de servir